Todo aumenta en este país. Su corrupción y la cesta de la compra, que recordamos que se ha incrementado un 38% desde el año 2022. La reduflación tiene lugar cuando pagamos lo mismo o más por un producto, pero recibimos menos cantidad o de peor calidad. Es decir, vienen menos patatas en la bolsa y nos cobran lo mismo. Es un hecho denunciable y que tiene consecuencias directas sobre el consumidor español, cuyo poder adquisitivo ya se encuentra de por sí mermado de media con la Unión Europea. Es una estafa silenciosa, pero también una perfecta metáfora de lo que ocurre con la gestión del Gobierno, que pone tronos a las causas y parches a las consecuencias. Y vamos a ver el porqué y el cómo de la hipocresía del Gobierno, que aplica la reduflación a todos los ciudadanos. Encarecen la cadena de producción y elevan los impuestos de todo, y luego buscan revertir las consecuencias con eufemismos y pegatinas. Ustedes han batido el récord en recaudación de impuestos. Durante los 6 primeros meses del año exprimieron y esquilmaron un 10% más de impuestos a la ciudadanía. Pero, en cambio, no vemos dónde están esos servicios. Estoy seguro de que la etiqueta que ustedes desean para los alimentos estaría de mayor utilidad en la nómina de los españoles y que se explicara qué hacen con los dineros que extraen en el IRPF. Una etiqueta también que se podía poner en el impuesto de circulación, por ejemplo, donde ahora tu coche diésel paga los mismos impuestos, pero puede circular por menos calles. Una etiqueta que se puede poner también en cualquier producto que lleve IVA, o en la declaración de la renta, también podríamos ponerla. Una etiqueta que se puede poner en los precios de la vivienda, donde aumenta un 10% al año. Una etiqueta también que, por desgracia, podemos ver en la primera página de la ley ELA, en la que ustedes prometen y luego se olvidan. Pagamos más impuestos que nunca y recibimos menos servicios públicos y, además, de mucha peor calidad. Además, batimos un récord de deuda y nuestro país incrementa la suma que debemos a razón de 135.000 euros por minuto. Es decir, pagamos más impuestos, estamos más endeudados y, en cambio, perdemos más poder adquisitivo. Esa es la concepción del progreso en el Partido Socialista, la que enfila el camino hacia el abismo. Es el resultado, una sensación de retroceso y falta de rumbo. Los ciudadanos pagamos los platos rotos de una desastrosa gestión. Y hay miles de ejemplos, vamos a ir enumerando poco a poco. Empecemos por Renfe, un caso además que a todo el mundo nos viene a la cabeza, un símbolo claro de este deterioro. Mientras que el Gobierno presume que los trenes están en el mejor momento de la historia, vemos cómo los trenes de alta velocidad y larga distancia llegan tarde como nunca. El porcentaje de retrasos se ha duplicado del 2019 al 2023, casi el doble de incidencias en apenas 4 años. Por la mala gestión. Esto significa que los ciudadanos están pagando billetes más caros y reciben un servicio cada vez más impredecible y deficiente. Señores, esto no es progreso, esta es la reduflación aplicada a su gestión, a los servicios públicos. Pero vamos con otra aún más preocupante, que es la educación, la inversión más importante para el futuro de nuestros hijos. Y aquí no estamos hablando de retraso de trenes, estamos hablando, como he dicho, del futuro de nuestros hijos. En el último informe PISA, que es demoledor, los alumnos españoles han obtenido los peores resultados en materias tan importantes como son las matemáticas. España no solo no avanza, sino que se retrocede, mientras otros países mejoran. Nos venden leyes educativas que solo generan confusión, bajan la exigencia, a la par que solo promueven el adoctrinamiento. Y el resultado es claro, nuestros jóvenes salen menos preparados y menos competitivos al mundo. Eso sí, la recaudación de los impuestos sigue funcionando a toda máquina. Y vamos ahora con la sanidad pública. Un orgullo nacional que hoy se tambalea en manos del Partido Socialista. Y los datos son escalofriantes. 850.000 personas están en lista de espera para ser operados. El peor dato desde que hay registros. Familias enteras que sufren meses e incluso años en lista de espera para ser atendidos. ¿Y dónde va el impuesto? ¿Dónde va el dinero que recaudan estos impuestos?
porque no van a las colas de los hospitales, ni a la mejor atención primaria, ni a reducir estas cifras vergonzosas. Van a chiringuitos, a los 32.000 millones de euros que repartieron en subvenciones ustedes al año pasado, a 400 millones en ayudar a terceros, mientras Valencia, por ejemplo, agoniza, a regar publicidad institucional, a los broncanos, a los sindicatos corruptos o, por ejemplo, al Ministerio de Interior de Marruecos, que le dan 30 millones. A todo menos a lo que de verdad importa. Va a los coldos, a los secretarios de organización del PSOE, al número 2 de Sánchez, a la mujer de Sánchez, al hermano de Sánchez. Van a todo esto menos a las cosas que realmente importa. Estamos ante un gobierno que ante esta crisis aplica la reduflación a la gestión pública. Pagamos más impuestos que nunca. Recibimos cada vez peores servicios y la calidad de los ciudadanos de la vida se resiente. Y enfrente se encuentran un gobierno cuyas soluciones pasan por cambiar las etiquetas de los productos. Unos productos con precios cada vez más elevados debido precisamente a la inacción del Gobierno. Y este es el resultado de las políticas que priorizan la recaudación sobre la gestión eficiente. Y la pregunta es sencilla: ¿hasta cuándo vamos a tolerar que nos cobren más por menos calidad en todo lo que debería ser público y garantizado? Seamos claros, señorías, España necesita una gestión responsable, eficiente y comprometida con sus ciudadanos, no con la propaganda. Es hora de exigir soluciones y dejar atrás la reduflación gubernamental que nos roba oportunidades y el futuro cada vez que disminuye nuestro poder adquisitivo. Y el culpable, una vez más, señorías, con los récords de recaudación, es el Gobierno del Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias. Refleja la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para controlar la inflación. Estamos ante un Gobierno sin rumbo, sin recorrido y sin iniciativa. Solo les queda convocar elecciones. Preguntaba la portavoz de Esquerra Republicana en el anterior punto del orden del día, la señora Bagüera, que para qué sirven los gobiernos de izquierdas. Para engañar y para esparcer el fango entre los españoles. La reduflación no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una política económica fallida que ha reducido el poder adquisitivo de las familias en más de 5 puntos. Esta Cámara aprobó este año 2 proposiciones no de ley del Partido Popular para mitigar el efecto de la inflación. En una de ellas, en el mes de febrero, se exigía la reducción del IVA de la carne, el pescado y las conservas. En otra, en el mes de abril, se pedía una rebaja del IRPF para las rentas medias y bajas, modificando los 3 primeros tramos. Estas medidas, defendidas por mis compañeros Mira Marcos y Juan Bravo, se anticipaban a un escenario de inflación creciente, que hoy es ya una realidad. La inflación acumulada desde el año 2021 se aproxima al 20%. Y el Gobierno ha permanecido inactivo ante estas propuestas. Mientras Europa tomaba medidas para combatir la inflación, el Gobierno de Pedro Sánchez adoptaba la política de avestruz, escondiendo la cabeza y culpando a los demás. Pero, pese a que se aseguró que la inflación sería transitoria, 3 años después los precios siguen subiendo, afectando el poder adquisitivo de los españoles. Cada mes la población se empobrece más. El índice AROPE revela que el 26,5% de la población española, es decir, unos 12,7 millones de personas, están en riesgo de pobreza o exclusión social, 1 de cada 4. Y la situación es aún más preocupante en los menores de 18 años, donde 1 de cada 3, el 34%, vive en condiciones de pobreza. Somos el segundo país solo por detrás de Rumanía. España es uno de los países en los que más crece la pobreza, siendo el tercer país de la Unión Europea en el que más se ha elevado. Todo aumenta en este país: su corrupción y la cesta de la compra, que recordamos que se ha incrementado un 38% desde el año 2022. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.